estructura de la sesión será una exposición, en este caso de Jaume Aurel, y luego unas preguntas relacionadas con el tema que va a explicar, ¿no? Que ya está anunciado en la diapositiva, ya te hemos presentado en la... Muy bien, perfecto. En el anuncio del acto. Muy bien. En esta tarde. Muy bien. Y te cedemos la palabra, porque estamos ansiosos de escuchar. Bueno, no sé si muy ansiosos después de 2 horas de sesiones, pero bueno, nosotros estamos aquí 2 horas de sesiones. Voy a intentar dar lo mejor, pero muy bien, muy bien. También el que está en casa puede ir a la neverita y cogerse una cervecita y bueno, muy bien. Lo que yo tengo que saber, lo que se me está grabando es lo que veo yo allí en el rincón aquel, ¿no? Muy bien, perfecto. O sea que más bien si miro aquí estoy mirando a la gente. Perfecto, pues nada. Buenas tardes a todos. Supongo que en muchos lugares de Hispanoamérica buenas mañanas, pero gracias por estar aquí porque realmente lo que necesitamos es gente con un saber muy específico de su materia, pero también reflexionar sobre los problemas globales de la humanidad, nunca mejor dicho, ¿no? Y me parece que por los que me han precedido y los temas que se han tocado, pues yo estoy encantado de estar aquí porque me interesan estos temas, esta visión global, interdisciplinar, que evidentemente promovéis desde el Instituto. Entonces, cuando José Luis me hizo la oferta, el ofrecimiento, más que la oferta, también la oferta, pero no es que cobre dinero, pero bueno, la oferta que ha sonado un poco como Messi, ¿no? Que va a ver qué oferta le hacen a Messi y tal. Entonces, tengo que decir que como soy de Barcelona, estoy muy impactado por la noticia de Messi, por tanto, a lo mejor se me nota un poco alicaído, pero espero que esto no influya en mis explicaciones. Entonces, cuando José Luis me hizo el ofrecimiento de dar una sesión sobre algún aspecto, pues él sabe que yo soy historiador, obviamente, sabía a quién preguntaba y cómo preguntaba, yo le dije que me parecía muy pertinente hoy día reflexionar sobre los valores de Occidente, en general. No es por hacer propaganda, pero bueno, voy a basar parte de mi exposición en un librito que publiqué hace un par de años que se titula Genealogía de Occidente. Por tanto, si alguien quiere profundizar en las ideas de... Esto está dicho, ¿no? Perfecto. Perdón. Nosotros tampoco lo hemos hecho para hacer propaganda, vale, sino para ilustrar. Hemos puesto la tapa del libro. Fantástico. Debajo. Tienen eso, tienen mi email, con estos 2 datos ya, o pueden tener mi email fácilmente conseguible. Con estos 2 datos me parece que todo lo que salga después en el debate. Entonces, estas reflexiones mías tienen un precedente remoto y un precedente próximo. El precedente remoto es el Brexit. Hace unos años pues saltó el Brexit, a los europeos en concreto. Sé que esta es una sesión muy internacional, pero los europeos que hay en esta sala, perdón, en esta sesión, en esta sala también hay, pero en la sesión, bueno, para todo el que tenga un mínimo de cultura, yo no digo un gran historiador o lo que sea, el Brexit supone un cataclismo de proporciones gigantescas, que los políticos, como siempre, han querido limitar, han querido de algún modo pues decir, bueno, esto no es para tanto porque es solo una separación jurídica, sí, pero sabemos lo que hay detrás de las separaciones jurídicas. Bien, ¿por qué es una catástrofe desde mi punto de vista? Bueno, pues porque todos los que nos sentimos de algún modo identificados con lo que llamamos, aunque ahora es antipolíticamente correcto hacer mucho énfasis en el concepto civilización, pero todos los que nos sentimos orgullosos de pertenecer a una civilización como la occidental, que además es tan capaz de asimilar muchas otras culturas y civilizaciones, para todos nosotros el que se desgaje una rama como la que mal llamamos, pero nos entendemos con este nombre anglosajona, dentro de las grandes tradiciones latinas, la hispana, la francesa, la italiana, la polaca, la holandesa, las escandinavas, pues Occidente, y después expandido hacia América, la latinoamericana, la norteamericana, todas estas grandes, pequeños núcleos de Occidente son una unidad. Por tanto, esa separación nos dolió muchísimo. Eso decía que para mí supuso una conmoción muy fuerte. Y la pequeña historia con la que yo quería empezar mi exposición y que es digamos, el detonante próximo que hace más acuciante todavía esto es
el desgraciado evento también de la demolición de algunas esculturas de Colón, de Junípero Serra. Entonces, que mucha gente también ingenuamente dice, bueno, estos son 4, digamos, personajes sueltos que cometen estas tropelías sin darse mucha cuenta de lo que hacen. No. Detrás de la demolición de estatuas hay una agenda muy considerable para las cuales la demolición de la estatua es un pequeño epifenómeno, es decir, es una pequeña muestra de lo que ellos quieren conseguir. ¿Qué quiere conseguir esta gente que no aprecia la tradición occidental? A ver, Occidente, y aquí empiezo un poco la parte histórica de mi exposición, Occidente está basado en 3 pilares que podríamos simbolizar en 3 ciudades: Jerusalén, Atenas y Roma. Jerusalén es la que dota a lo que después será Occidente de un sentido del monoteísmo, de la existencia de un solo Dios, que en aquel momento, siglos 9, 8 a.C., cuando empiezan a proclamar los profetas esta idea, pues Jerusalén está rodeada de civilizaciones como la egipcia, poco después la asiria, civilizaciones antiguas que llamamos, que todas son politeístas. Por tanto, no es que cuando Jerusalén defienda el monoteísmo digas, bueno, pues esto ya lo han dicho muchos. No, no, era una transgresión absoluta de lo que estaba pasando alrededor. La idea del monoteísmo y el desarrollo del monoteísmo trae consigo una cosa muy occidental, que es la defensa y el respeto por la dignidad de cada persona. Porque si hay un solo Dios, es evidente que cada persona, una persona, está relacionada con ese Dios personal también, que de aquí ya mis predecesores lo habrán hablado con mayor amplitud, y al mismo tiempo dota de Occidente de esta preocupación. De modo que cuando hay una guerra, nosotros no decimos, han muerto miles de ingleses en la guerra de Irak. No, no, no. ¿Cuántos han muerto? ¿Cómo han muerto? Se inicia una investigación. ¿Qué pasa con sus familias? Vamos a dotarles de un seguro. Esto es ADN de Occidente, puro y duro. Atenas. Atenas dota de Occidente, un poquito después, a partir del siglo V a.C., dota de Occidente de podríamos decir, de este afán por racionalizarlo todo, así como Jerusalén nos dota de esta aspiración, pues de un trato con Dios, de un Dios que no son muchos, sino que es uno y por tanto se puede tratar mejor. Atenas empieza diciendo, bueno, vamos a poner en duda aquí todo, porque muy bien, hay un Descartes en el siglo XVII, pero los primeros Descartes son Sócrates, Platón y Aristóteles y esta gente, los griegos, ¿no?, que empiezan a hacer procesos de racionalización en la política, en la sociedad, en la ética, y cuyos libros todavía hoy seguimos leyendo. Me contaba un filósofo ayer, precisamente, casualmente, que toda la base de la filosofía, él sabe mucha historia de la filosofía, pero en Sócrates me decía, ya está muchísimo de lo que después se ha desarrollado, ¿no? Bien. Y después tenemos a Roma, porque Jerusalén y Atenas sin Roma es algo que está como en la nube, nunca mejor dicho, ahora estamos como en la nube, ¿no?, en esta exposición, pero los romanos nos ayudan a tocar tierra. Entonces los romanos tienen 2 actividades en las que son absolutamente líderes y marcan el fundamento de muchos siglos posteriores, que es el derecho y la ingeniería. Las obras públicas, ellos no lo llamaban, a lo mejor sí, no me acuerdo, pero las obras públicas, ¿no?, y el sentido pragmático también material de la existencia. Claro, ¿qué es lo que pasa en el siglo I? Aparece la figura de Jesucristo y Jesucristo de algún modo informa esa tradición que ya se está de algún modo consolidando, ¿no? ¿Qué significa informa? Que Jesucristo no viene a decir, oye, yo estoy de acuerdo con este filósofo, o yo estoy de acuerdo con este sistema económico. Yo a veces lo pienso mucho y una y otra vez busco en el Evangelio a ver qué está pasando, ¿no? Pero Jesús jamás hace una denuncia directa de la esclavitud. Muchos de los oyentes se acordarán de esas palabras del Evangelio que dice, oye, los siervos tratad bien a vuestros maestros, a vuestros señores, los señores tratad bien a vuestros esclavos, pero
Jesús en ese sentido no es un revolucionario que viene a transgredir el sistema social. Él dice, bueno, tenemos este sistema social, probablemente, pues como no somos tontos ninguno de los que estamos aquí, o la mayor parte de los que estamos aquí, intentamos mejorar la sociedad, ¿no? Y de ahí, pues los primeros cristianos que infirieron, bueno, pues San Pablo al cabo de una generación le dice a Filemón, oye, a ver si puedes liberar a este esclavo que yo te envío. Es un proceso lento, y luego se llega al feudalismo y luego al capitalismo. Pero el cristianismo no viene a decir, este sistema es mejor que otro, o, oye, los romanos o los griegos, tal. No, se coge un poco la tradición que hay y la informa a través del amor. Eso sí que es una nueva civilización. Eso sí que es una revolución del cristianismo. Oiga, ya no vamos a hablar aquí solo ni de leyes, ni de normas, ni de autoridades, bueno, pues si todo está informado con el amor, las cosas irán mejor. Después, en Occidente hay una fase, yo soy medievalista, José Luis bien lo sabe, y tengo un enorme afecto por la Edad Media. La Edad Media no es ni mejor ni peor época que otras. Yo siempre digo que si hay una época donde a mí no me gustaría haber vivido, es en los años 1930, 40 y 50. Ahí aparecieron personajes como Stalin, como Hitler, como Pol Pot, como Mao Zedong, que para mí tienen una carga de maldad que es inédita en la historia. También porque hay medios suficientes para que esa maldad se concrete en unas acciones políticas muy radicales, ¿no? La Edad Media, pues como la mayor parte de las épocas, había cosas buenas, cosas malas, cosas de luces, cosas de sombras, ¿no? Esto que dicen de la oscuridad de la Edad Media, oscuridad para oscuridad, pues la que hemos tenido últimamente con algunos eventos que han sucedido, pero en la Edad Media pues el sol salía por la mañana igual que sale aquí, en principio no hubo grandes cataclismos, precisamente salvo la peste negra, ¿no? Es un precedente de la pandemia que tenemos. Bien, la Edad Media, decía, es una época que a mí no me importa que se la tilde de adolescencia de Occidente. Es una media donde todo cuaja, va cuajando, se va integrando todos esos tres grandes pilares, más el cristianismo, en una sociedad que aspira a mejorar continuamente. Y lo que sí tiene la Edad Media muy interesante, que es parte del ADN de Occidente, es una continua revisión de los propios postulados. Occidente es muy crítico consigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una actitud que es muy buena, porque si no, no hubiera posibilitado el avance de Occidente en política hacia la democracia liberal, en economía hacia un capitalismo que en principio pues dota a las sociedades de un bienestar material del que nadie pues en su sano juicio quiere desprenderse. Muy importante la revolución científica, eso es un continuo preguntarse cómo se pueden mejorar las cosas. Hay una tendencia muy fuerte a decir esto pues es un castigo de Dios o lo que sea, ¿no? Pues los científicos medievales y los filósofos empiezan a decir no, un momento, vamos a plantearnos aquí. A mí me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que en la Edad Media las pandemias pues se creía que era un castigo de Dios. Oiga, lo creían unos cuantos, como hoy día lo creen unos cuantos. Pero en la misma Edad Media había muchísima gente que ya se planteaba, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar esto de la pandemia? Y de hecho la peste negra se fue solucionando porque se pusieron, perdón el inciso porque es muy actual, en la Edad Media se pusieron exactamente los mismos medios que estamos poniendo hoy para parar la pandemia. Confinamiento y distancia social. ¿Qué pasa? Que ellos no tenían vacuna, nosotros no la tenemos todavía. Ya vendrá, gracias a Dios, y hemos avanzado mucho. Pero cuando en Venecia, que es cuando primero se analizó un poco más sistemáticamente la peste negra, en 1348, los políticos de aquel tiempo, los que gobernaban la ciudad, hicieron una comisión de científicos y estos científicos dijeron, necesitamos dos cosas, que la gente se confine en su casa y que la gente cuide el confinamiento. No tenían las mascarillas, afortunados de ellos, pero esos medios ya los ponían. Bueno, quiero decir con esto que hay mucha leyenda en la medida, que obviamente como no es mi tema no voy a profundizar demasiado en esto, pero es una época muy importante para la Edad Media, para Occidente, decía, de maduración, ¿no? En la Edad Moderna, este espíritu crítico del que vengo hablando, esta autocrítica, va aumentando. Y por tanto genera en Occidente una tendencia que ya desde mi punto de vista no es tan positiva, haciendo un juicio ya más histórico, que es la que hoy día da lugar a la demolición de estatuas, que es
ese feo defecto que tenemos los que nos sentimos partícipes de la civilización occidental de ser excesivamente autoflagelantes, ¿no? Es decir, de revisar tanto nuestros propios postulados que nos pasamos de la raya, esto de pasarse de rosca, ¿no? Y entonces nos criticamos excesivamente a nosotros mismos, que son estos movimientos a los que después haré un poco de referencia, sobre todo los movimientos postcoloniales, que es una de las tendencias que, suene o no la palabra, que espero que sí que suene un poco, están influyendo más, no solo en la desoccidentalización de Occidente, del mundo, perdón, sino también en la descristianización. Porque, claro, pequeño inciso, pero importante, desoccidentalización o antioccidentalización para mucha gente, no para todos, es descristianización, claro. O sea, dentro de esa agenda de demoler los fundamentos de la civilización occidental hay una agenda también de esto. Voy a poner un ejemplo de esto de la crítica demoledora que Occidente tiene de sí mismo, que creo que nuestra audiencia lo va a comprender muy bien. El Vaticano II fue un momento muy difícil para la vida de la Iglesia, 1962-1965, estamos ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Gran parte de la problemática que tuvo la Iglesia es una excesiva autocrítica, autoflagelación, que degeneró en meaculpismo. Eso generó una falta de confianza en los valores, nunca mejor dicho en este caso, más tradicionales de la Iglesia, que lo que era una revisión y una actualización de muchos de sus postulados y de su doctrina, pasó de la raya en muchos casos a demoler los fundamentos que en realidad el depósito de la fe deberían ser intocables. Aquella parte de la tradición que uno se da cuenta de que si toca, no solo en la Iglesia Católica, sino también en Occidente, está demoliendo la propia civilización. ¿De acuerdo? Entonces, lo que empezó siendo una virtud en Occidente, y de hecho es muy importante que siga existiendo esta autocrítica, ha pasado a ser parte del problema. Aquí entro un poco en la parte comparativa de mi idea, de lo que quiero transmitir, ¿no? Por mucho que le doy vueltas y por mucho que nos tachen de hegemonistas a los que defendemos los valores de Occidente, a mí nadie me ha convencido todavía con datos reales y fehacientes de que otra civilización es más crítica consigo mismo que la occidental. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que objetivamente la civilización china, sobre todo, a ver cuáles son, cuando hablo de civilizaciones, estamos hablando, son 5 o 6, la civilización china, la hindú, la musulmana y todas las civilizaciones asociadas al mundo africano, digamos, que todavía, más que todavía, o sea, históricamente, ¿no? Es verdad que se han mantenido muy aisladas, digamos, ¿no? Estas son las grandes civilizaciones que perviven. Hay una más que es muy peculiar y que, de hecho, en mi libro me trajo muchos quebradores de cabeza de cómo afrontarla, que es la eslava, Rusia. Realmente Rusia, Occidente, no Occidente, pero es verdad que ha tenido una historia muy particular que sobre todo está identificada con el mundo griego sin Roma. Esto me llevaría demasiado lejos contarlo, pero es un asunto muy interesante, ¿no? Cuando Grecia se queda sola sin Roma, pues es demasiado etérea, teórica, y entonces hay problemas ahí. Bueno, entonces, volviendo a mi idea esta, yo no veo mucho desde, digamos, casi desde hace siglos, mucha capacidad de autocrítica de estas otras civilizaciones. ¿Qué me estoy refiriendo? Pues hay cosas, por ejemplo, en el mundo musulmán que nosotros vemos, hombre, ya no es una cuestión, digamos, tú puedes tener unas creencias, pero hay cuestiones culturales que nos llaman mucho la atención, que no sean actualizadas en el mundo musulmán. Creo que no hace falta que ponga muchos ejemplos, porque uno va pensando en una serie de costumbres del mundo musulmán y dices, hombre, esto no se podría revisar por lo menos un poco, empezando por la violencia. Del mundo chino, pues toda esta tradición que se ha metido tan fuerte en el mundo chino, la civilización china, que es como ha arraigado el comunismo tan fuertemente. Esto no se podría empezar a revisar en la tradición secular china, que ha tenido una riqueza mucho mayor que la simplificación de la vida, pues en los ricos y los pobres, o en un autoritarismo que no va a ningún lado.
Entonces, esta capacidad, decía, crítica de Occidente es esencial, porque yo voy mirando ahí porque está el reloj, sí, hasta las 7:05, ¿no? Más o menos es buena hora. Bueno, entonces, esta capacidad de autocrítica, decía que de Occidente tiene un problema que puede generar la demolición de los propios valores. Y esto sí que es un problema muy serio, porque entonces es cuando uno puede ser causante de su propia desaparición. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo está siendo atacado Occidente? Está siendo atacado sobre todo por hay dos críticas muy fuertes a Occidente. Primero, el hegemonismo. Occidente ha sido hegemónico, ha sido dominado por la raza blanca, por los hombres. Por tanto, ahí ha habido un hegemonismo de un determinado Occidente que se ha impuesto no solo a los demás agentes, digamos, de Occidente, sino a todo el mundo a través de la colonización. Esta es una gran crítica que se hace. Por lo tanto, Occidente debe pedir perdón, como hizo Juan Pablo II. O sea, muchos de aquí, de los que estamos aquí, que tanto admirábamos a Juan Pablo II, recordamos ese gesto de petición de perdón en el año 2000. Pues iba en esa línea, y es cierto que hay determinados eventos históricos sobre los que conviene pedir perdón. Pero claro, a mí me sorprende mucho la otra crítica a Occidente, que de algún modo Occidente es criticado también por intentar imponer su modelo. Siempre ha intentado imponer su modelo Occidente. Yo, ante esto, tengo dos preguntas a los que pueden defender estas ideas. Primero, ¿qué civilización no intenta imponer su proyecto? Desde luego, la china y la musulmana, en fin, tampoco hay que saber mucha historia para ver cómo desde Mahoma hasta la actualidad, pues cómo la civilización musulmana ha intentado expandirse militarmente, religiosamente, y quizás, si es sobre todo religiosamente, no tan violentamente, quizás tampoco debería ser tan malo que una civilización intente expandirse, porque significa que considera que sus valores pueden hacer un bien al otro, ¿no? Y la civilización china, a ver, es que nosotros la civilización china decimos, no, es que no sé si se expande mucho, pero China es muy grande y tiene muchísimos miles de millones de habitantes. Ya la propia expansión de la civilización china ya ha conseguido, digamos, muchísimo donde está, ¿no? Es verdad que la expansión occidental ha sido más universal, ha sido más capaz de arraigar en lugares donde muy dispares geográficamente, culturalmente, religiosamente. Pero esto a mí me lleva a preguntarme más bien ¿por qué? O sea, no lo veo tanto como un problema de entrada. Primero porque es un hecho histórico, no podemos cambiarlo. Y después porque, hombre, si se ha expandido universalmente es porque tenía algunos valores universales que han cuajado en muchas personas de otras diversas culturas. Pero hay más. La civilización occidental es la única de esas otras civilizaciones que ha sido capaz de admitir en su seno a muchísimas etnias diferentes. Empezando por la primera fusión que hubo entre romanos y germánicos, los latinos y los germánicos. Ahí empezó una historia que es la que después empezó a consolidar una amalgama. Y de hecho en Norteamérica, los que hayan estado por ahí recordarán que ellos hablan de Asian American, African American, incluso hay incluso países concretos en los que se dice angloamericanos, o sea que en América mismo se producen estas pequeñas comunidades que ya forman parte de Norteamérica, aunque ahora esto también está en crisis, ¿no? Pero han formado hasta ahora parte de Norteamérica y Norteamérica se ha sentido enriquecida por esta variedad étnica, ¿no? En ese sentido, Europa se ha quedado un poquito, no ha tenido la vitalidad en estos últimos decenios que Norteamérica, entre otras cosas porque después de 1945 Europa tiene una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces, hasta ahora he hecho una diagnosis, que 5 me parece que eran, porque no puedo alargarme más, que aunque tengo unos minutos todavía para... ¿Qué terapia pondría yo a esto, José Luis? O sea, que claro, un buen médico no es solo el que hace el diagnóstico, ¿no? El que dice, a ver, qué bonita la civilización occidental, la gente la está atacando, que
de algún modo, qué valores hay como he dicho, en Occidente que merece la pena preservar, Atenas, Jerusalén, Roma, el cristianismo, toda la evolución posterior, pero ¿dónde está la terapia? Ahora bien, un momento, antes de pasar a la terapia, si no se hace bien el diagnóstico, la terapia siempre es equivocada. Esto es importante. Yo lo digo porque, ¿qué hacemos los humanistas? Teólogos, filósofos, historiadores, críticos literarios. Nosotros hacemos el diagnóstico. Es decir, decimos cómo han sido las cosas, o más bien los historiadores, cómo son las cosas, más bien los filósofos y teólogos, y cómo nos gustaría que fueran las cosas, o cómo podrían ser las cosas, la gente de literatura, los novelistas, ¿no? Nosotros servimos para algo, servimos porque si no hacemos bien el diagnóstico, todo lo demás, entonces vienen las ciencias sociales, la economía, el derecho, las ciencias políticas, y oye, vamos a ver cómo lo arreglamos esto, ¿no? Entonces, si yo fuera un científico social, que no lo soy, y por tanto en esta segunda parte de mi exposición no me siento tan, ¿cómo se dice ya?, seguro, tan autorizado es la palabra, tan autorizado para hacerlo, ¿qué 6 cosas de entrada me parece a mí que sería importante? Primero, Occidente debe recuperar su autoestima. Esto para mí es esencial. Y dicho así, parezco un político, ¿no? ¿Qué tal? Pero es que la debe recuperar. Voy a hablar de una partecica de Occidente, que es Europa. ¿Qué le pasa a Europa hoy? Europa tiene un patrimonio del pasado que atrae millones, o atraía hasta la pandemia, millones y millones y millones y millones de turistas, más que nadie, porque los 2 primeros países turísticos son Francia y España, 2 pequeñitos países en el mundo que atraen la mayor parte de turistas del mundo. Y aparte de este patrimonio del pasado, tiene el patrimonio del presente que la gente más admira, porque el lugar más querido por los inmigrantes es Europa, con su sistema de seguridad social, con el estado del bienestar. Entonces, alguien que forma parte, como Europa, del ADN más nuclear, original, digamos, histórico de Occidente, es capaz de atraer en el pasado, por el patrimonio que tiene, y en el presente. Entonces, yo no veo motivos para este problema de autoestima que estamos teniendo en Europa, ¿no? Por tanto, recuperar la autoestima. Segundo, es un poquito más difícil, no es tan fácil de formular, ¿no? Occidente siempre ha sido, la grandeza de Occidente siempre ha sido siempre ha sido incentivada cuando ha sido capaz de aunar la diversidad en la unidad. O sea, Occidente tiene un clásico país que se pone de ejemplo es Suiza, ¿no? Suiza, pues que tiene 3 lenguas, y algunas más porque no es tal, tiene muchos valles, tiene algunas ciudades muy diferentes y de repente pues surge un país que sobrevive unido. Ese problema que tenemos ahora en Europa, con el Brexit lo hemos tenido, es porque no hemos acabado de saber. Las 2 partes han sido culpables, ¿no? Gran Bretaña no ha valorado suficientemente lo que le da el continente y el continente no ha sabido acoger en su proyecto a Gran Bretaña, ¿no? Y en el fondo es eso, si tú sabes valorar lo que hay de diverso y lo que nos une, entonces esa ha sido la grandeza de... Termino esta segunda terapia poniendo otro ejemplo europeo, que es obviamente lo que yo más conozco. Los que hemos tenido el privilegio de estar, yo solo unos días, pero me bastó para hacer esta consideración en la Toscana. La Toscana pues hay momentos, digan lo que digan, la gente, los que están encantados del igualitarismo, que todo es lo mismo, que todo es igual, pues no. Hay momentos en la historia que son deslumbrantes. Que podría citar he citado unos cuantos, he citado el de Atenas del siglo V a.C., Roma del siglo I, bueno, uno de esos momentos deslumbrantes es Florencia en el siglo XIV y XV, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que uno va a la Toscana y la Toscana está llena de Florencias. Hay como 30 o 40 pueblecitos donde uno entra en la iglesia y se encuentran las esculturas a la altura del Renacimiento italiano más clásico, digamos, y dice, pero bueno, esto no está en los catálogos. Entonces, ¿qué pasó en la Toscana en los siglos XIV y XV? Que hubo tal competitividad, algunos se acordarán de esta ciudad que tiene las torres altas, 12 o 14 torres muy altas, porque competían con las torres de los pueblos de al lado, porque ellos querían las torres más altas. Entonces, esa competitividad, dentro de la unidad de la Toscana, porque tenían muy claro que con Roma, los estados pontificios, con Venecia, eran diferentes, ¿no? Generó
una riqueza cultural, una exuberancia económica también y un buen espíritu de saber vivir, ¿no? De la joie de vivre, que dicen los franceses, que realmente es un buen ejemplo de saber aunar la diversidad con la unidad. Bien, segundo punto de la terapia, ¿no? Digo esto porque continuamente debemos estar revisando esta cuestión en nuestros propios, obviamente, esto es para España también lo que estoy diciendo. No hace falta poner ejemplos tampoco muy específicos de lo que nos está pasando en España y a lo mejor este es el problema y no otro. 3. Recuperar el sentido de la historia. ¿Por qué me parece tan importante? A los políticos les encanta rodearse de gente que prometen cosas, que hacen hipótesis de futuro, que vislumbran una nueva era, y pocos son, en cambio antes había muchos más, estoy pensando en Churchill, por ejemplo, y pocos son los que se rodean también, yo no digo solo de eso, de historiadores que no solo te dicen lo que te gustaría que fuera, sino lo que realmente ha sido. Porque muchos de los problemas, de los populismos en concreto, con los que nos estamos enfrentando ahora, nosotros, los historiadores, sabemos perfectamente qué hay de nuevo y qué hay de viejo. Lo más apasionante de la historia es detectar en el pasado lo que se repite sistemáticamente y lo que no se repite. Siempre hay algo nuevo en la historia, pero hay mucho de repetido. Y por tanto, saber historia te inmuniza ante muchos de los posibilismos, digamos, utópicos, no de los positivismos, sino de las utopías. Y la historia te lleva siempre a un campo del posibilismo de la realidad. Bien, también lo dejo porque tengo que ir avanzando. La cuarta terapia que yo pondría, recuperar el sentido de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos acostumbrado demasiado. A ver, yo no diría que los políticos mientan. Algunos pueden mentir más o menos y lo sabemos porque después pasan cosas que dicen, me había mentido. Bueno, sino más bien a esas palabras que se dicen, pero que no hay un contenido real detrás. ¿De acuerdo? Y este es un asunto que me parece importante. Hay un tema muy específico aquí que se llama el giro lingüístico, que es una tendencia muy desarrollada, sobre todo en las humanidades, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, que dice que las palabras es un nuevo nominalismo, para los que sepan filosofía de la Edad Media, ¿no? Y por tanto las palabras pueden manifestar muchas cosas, no necesariamente tienen un reflejo en la realidad, ¿no? Y podemos hacer juegos de palabras, ¿no? Bueno, pues me parece que dentro de esa terapia, recuperar el sentido de la lealtad, de que las palabras signifiquen cosas y que te obliguen a hacer unos actos que tú vas a cumplir. Esas, por cierto, esas virtudes están también medievales, caballerescas, ¿no? De dar la vida si uno, iban en contra de su honor, uno no podía engañar, estas cosas que pasan. Bueno, el sentido de la palabra, ¿no? Quinto punto de la terapia. Bueno, precisamente, y aquí llego ya a la conclusión de mi exposición, es recuperar un sentido, que esto es tan difícil, porque voy a leer aquí un par de citas con las que voy a acabar mi exposición, un adecuado equilibrio entre tradición e innovación. A mí una de las cosas que me pone de verdad ya literalmente más nervioso es cuando la gente confunde el valor de bueno y malo con nuevo y viejo. O sea, hay gente que casi inconscientemente tiene una tendencia insuperable a identificar lo nuevo con lo bueno. Esto es nuevo, por tanto, entonces los historiadores sabemos que, hombre, el tiempo te ayuda mucho a ver qué de lo nuevo que pasó hace 20 años ha terminado siendo bueno o malo, o ha terminado siendo simplemente permanente o deleznable, que se ha ido al paso del tiempo, ¿no? Esto nos pasa a veces con la ropa, ¿no? Hay ropa que a veces nos la compramos, nos parece que nos va a durar muchísimo lo que sea y de repente, y al revés, otra cosa que no estábamos muy, pues luego nos la ponemos mucho porque nos ha gustado mucho. Bueno, eso es muy importante y está relacionado con el adecuado equilibrio entre tradición e innovación, porque si las sociedades se van demasiado hacia la tradición, caen, como dice la palabra, ¿no? En un tradicionalismo
que muchas veces puede ser un tradicionalismo que genera inactividad, ¿no? Alguien que está tan apegado al pasado y cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto en las sociedades tampoco es muy bueno que pase. Esa constante, un excesivo revisionismo del pasado, ¿no? Lo que los historiadores también decimos que es tan mala la amnesia histórica como la hipertrofia de la memoria. Estar continuamente revolviendo el pasado, pues deja ya, en concreto los españoles siempre intentamos decir lo mismo, deja ya la Guerra Civil Española, ya está, ya ha quedado ahí, pero no lo saques como continuamente en el debate público, déjalo pues para irlo, pero ya no estamos generaciones que hemos sufrido esto. Bueno, entonces, y si ahora estamos más en el otro lado, si una sociedad es demasiado innovacionista y deja de valorar la tradición, tiene el peligro de saltarse una parte de su identidad que, como pasa en las personas individuales, cuando uno se quiere saltar una parte, un trauma o lo que sea, pues yo no sé esto, pero todo el mundo dice que si uno tiene un trauma, pues tiene que afrontarlo, tiene que asumirlo. Hay cosas que nunca se superan. Obviamente, una desgracia familiar, pero al menos procurar asumirlas. Y esto en la sociedad es muy importante. Si tú quieres ir al innovacionismo completamente y dejar la tradición, que es la táctica de los dictadores, claro. Los dictadores lo primero que hacen es decirle a los historiadores qué tipo de historia tienen que hacer, o cargarse determinados monumentos o determinadas conmemoraciones, pues que hacer la tabula rasa, ¿no? Bueno, por tanto, este equilibrio. Voy a terminar, ahora sí, con una frase que he leído hace poco, atribuida a Chesterton, aunque no estoy muy seguro que lo sea, espero que alguien de la audiencia me pueda corregir si tiene el dato, que es la siguiente, dice: la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino en transmitir el fuego. Es muy interesante. Una excesiva adoración de las cenizas, del pasado, te convierte en alguien nostálgico, bueno, pues que tampoco aportas mucho al presente. En cambio, el que es capaz de avivar el fuego, es decir, a ver, de la civilización occidental, ¿cuáles son los valores que conviene reavivar ahora? ¿Cuáles son los valores que conviene regenerar en la vida, en el debate público y no dejarse atropellar por lo políticamente correcto cuando no es necesario, ¿no? Bueno, José Luis, yo creo que ya he hecho el gasto que dicen, o sea que aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. A estas alturas, después de 3 horas, deben estar agotados, pero bueno, yo agradezco la atención que al menos me han prestado los de esta sala, porque yo aquí he visto unos ojos que me miraban y esto me ha animado mucho. Bueno, muchas gracias a ti y pasamos ahora entonces al turno de preguntas. La primera es: ¿por qué hay tanto ataque a los valores cristianos? Sí. ¿Por qué ya muchos viven fuera de esos valores? Muy bien. Empiezo por esta, porque veo que... Sí. No, primero decir, por cierto, que yo utilizo mucho la palabra valor. Sé que entre los filósofos esta palabra tiene connotaciones muy peligrosas, porque ya, bueno, significa, no es lo mismo que virtud, quiero decir que, en fin, ahí que se me comprenda, que yo creo que se me comprende muy bien, y esta pregunta lo confirma, que me refiero con valores, ¿no? Todo ese sistema de pensamiento, de tradición acumulada, esto, o sea, no quiero ir más allá. Pero, ¿por qué se atacan tanto los valores cristianos? Porque, básicamente, el cristianismo no es solo una doctrina que conviene creer, o que uno se puede adherir para creer, sino también una moral que practicar. Entonces, claro, el cristianismo es un pack. Uno no puede decir, bueno, pues yo cojo por aquí, cojo por allá. No, el cristianismo realmente, muy poquito, porque al final, si son 10 mandamientos y 7 sacramentos y alguna cosa más, pero vaya, que lo esencial tampoco que sea mucho, ¿no? El problema precisamente es porque hay gente que se cree que el cristianismo obliga a más cosas de las que obliga. Este es otro problema muy interesante. Pero bueno, yendo a y desgraciado, ¿no? Pero yendo a la pregunta, ¿por qué se ataca tanto a los valores cristianos? Primero, porque compromete a un modo de actuar, aunque sea de un modo tan genérico. Esto creo que es muy importante para comprender a la gente que lo ataca, claro. Digo que el saber que a lo mejor los que más atacan al cristianismo son los que más cuenta se dan de lo que supone el cristianismo. Muchísima gente, vamos a llamarle tibia en ese sentido, pues ni se lo plantea porque no comprende el cristianismo. Entonces, los que atacan el cristianismo, pues lo hacen porque saben que detrás hay una doctrina que invita a una acción. Y después la segunda cosa que creo que hay que tener muy en cuenta para comprender por qué la gente ataca tanto al cristianismo
es que los propios cristianos muchas veces han generado un tipo de actitud no cristiana que es la que los anticristianos atacan. Voy a poner un ejemplo. Para mí uno de los eventos más desgraciados de la historia es cuando Constantino apadrina el primer concilio, el concilio de Nicea. ¿Por qué es tan desgraciado? Y la Iglesia, claro, que venía de 3 siglos de persecuciones y de pasarlo mal, dice, por fin alguien nos hace un poco de caso y alguien que tiene un poco de poder, ¿no? Por lo tanto, cuando yo digo que es el evento más desgraciado, uno de los eventos más desgraciados de la historia, no estoy juzgando, porque hay que meterse en la piel de los actores, de Constantino, que quería la continuidad del Imperio Romano, y de la Iglesia, que quería simplemente sobrevivir, ¿vale? Pero a partir de ese momento se genera un maridaje entre la Iglesia, vamos a llamarle el Estado, un cierto maridaje que no hace todo el mundo, que generará muchos desórdenes, ¿eh? Y la gente se olvidará de aquel dicho de Jesús, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, pongo este ejemplo para decir, ¿por qué la gente ataca el cristianismo? Porque a veces el cristianismo, o más que el cristianismo, gente concreta del cristianismo, a veces de la jerarquía, a veces cristianos de a pie, han cometido equivocaciones que no son cristianas y que precisamente muchos de estos anticristianos atacan al cristianismo. ¿Por qué? Con esto termino esta pregunta tan, en fin, tan inmensa y tan interesante, porque muchos anticristianos no hay que olvidar que son anticlericales, que son dos conceptos completamente diferentes que yo no puedo entrar aquí ya separados. Y luego también hay hechos históricos que manipulan. A ver, ¿cómo es esto? Hechos, no sé, por ejemplo, casos... Ah, claro, sí, que luego, bueno, que estos, digamos, interesados en atacar el cristianismo manipulan hechos históricos, efectivamente, que no son tal como se dice que fueron, pero que tal, efectivamente. Pero eso es una parte de la estrategia anticristiana, digamos. Sí. Muy bien. Sí. Las civilizaciones... Sí. Aquí hay una pregunta, sí. Que dice, las civilizaciones que ceden el liderazgo a nuevas civilizaciones no son un fenómeno nuevo. Los egipcios, los persas, los griegos, los romanos. ¿No será natural ceder el liderazgo a una nueva civilización? Claro, esto es una pregunta magnífica. Lástima que no vea yo a quién la hace, pero es magnífica. Entonces, ¿yo cómo respondería? Pues esto, que se haga esta pregunta, que responda a esta pregunta la persona que quiera ceder el liderazgo. Es decir, es un hecho histórico que las civilizaciones se han sucedido, ¿de acuerdo? Pero la historia tiene cosas que se repiten y otras que nunca se repiten. Entonces, yo, como, digamos, cristiano occidental, no me contento con que mi civilización deje paso a otra. Es decir, que esto es verdad que ha sucedido y no sería natural que pasara. Pues sí, podría ser natural. Cuidado que natural, ya entramos, natural e histórico son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Natural ya entra dentro de algo que realmente tiene una estabilidad muy grande a lo largo de la historia. Por ejemplo, la condición humana, ¿no? Que el hombre pues tiene alma y cuerpo, pues es algo natural. Yo utilizaría aquí más bien la palabra histórica y como es parte de la historia que las civilizaciones se han sucedido, pues puede pasar o no pasar. Somos dueños de nuestro destino. Y a mí la verdad, yo en 2020 no me veo a la civilización occidental cristiana siendo sustituida por la china, por la musulmana, por la africana o incluso por la rusa. Yo no me apunto a esto. Lo que sí me apunto es a estar continuamente revisando mi propia civilización, los valores de mi civilización, para mejorar. Pero yo no me contento con una sustitución. Otra pregunta es, nos envían, ¿qué tiene mayor relevancia? ¿Los procesos históricos o los agentes de cambio o líderes? A ver si la comprendo bien. Entiendo que me están preguntando si... sí, yo creo que... Espero entender lo que dices. Si influye más en la propia historia estas cosas de procesos históricos que no podemos
individualizar en personas, ¿no? Que son procesos, pues grandes cambios sociales, económicos, tal, o la influencia de gentes concretas, ¿no? De líderes. Me parece que es así. Bueno, o sea, lo estructural o lo personal, digamos, ¿no? Eso es un gran debate que tenemos los historiadores. Si yo debo dar mi opinión, como muchas cosas en la historia, es una mezcla. Tú te das cuenta que las cosas cambian siempre porque hay algo que tú no sabes por dónde viene, pero está pasando y pasa y te envuelve, pero hay personas concretas que son los catalizadores. Tengo que admitir una vez más mi entusiasmo y mi admiración por los Beatles, ¿no? Beatles, un grupo británico de música. Entonces, el caso de los Beatles es muy interesante y creo que responde a esta pregunta. ¿Qué son los Beatles? Los Beatles son dos cosas. Son agentes pasivos de una revolución que se estaba operando en Europa de los años 60. Es decir, que ellos se ponen las melenas porque los de al lado se ponen las melenas y se las ponen, pero al mismo tiempo son catalizadores. La gente ve las melenas de los Beatles y yo me acuerdo, mi madre de pequeñito me decían, quítate esas melenas. Y las melenas eran porque los Beatles llevaban melenas, que eran jovencitos que empezaban a llevar el pelo como las niñas, que en ese momento no era así. El niño era el niño y la niña era la niña, vistiendo y apareciendo y tal. Y entonces de repente salen los Beatles. Entonces siempre es una mezcla, ¿no? Por eso, y con esto termino esta pregunta, por eso es tan importante que cada uno asuma la parte que le corresponde para cambiar el mundo. En una reunión que tuve en Sevilla hace muy poquito, hace unos días, sobre el libro, pues una chica pues que estaba allí muy nerviosa entre el público, yo no puedo dejarla, pero ¿yo qué puedo hacer por esto? Claro, fue interesante la pregunta, ¿no? Si yo trabajo en una empresa inmensa y yo estoy aquí, pues es que yo he escrito el libro, yo he dicho, ¿qué puedo hacer por esto? Escribir un libro. Y usted tiene que pensar lo que puede hacer. Usted no escriba un libro porque no sabe esto. Pero yo doy las clases, yo escribo el libro y cada uno desde su pequeño sitio puede cambiar la historia. Entonces, ¿qué es la historia? Pues es una mezcla entre cosas que no sabemos, que nos influyen y que no sabemos de dónde vienen ni de dónde van, y la acción concreta y específica de las personas, ¿no? Como es obvio en la historia, hay gente que ha influido muchísimo, ¿no? Claro, la siguiente pregunta parece que la formula el mismo casi del anterior, ¿no? Y es, ¿quién empuja la agenda antioccidental y con qué fin? Muy bien. ¿Quién empuja la agenda antioccidental? Yo no creo en las... ¿Cómo es esta cosa de las... confabulaciones. Yo no creo en eso. O sea, yo no me imagino a 10 personas en una mesa, como esta, estamos ante una mesa grande, muy bonita, pensando cómo crear un coronavirus o cómo generar un cambio catastrófico en el mundo, tal. Yo no creo en esto. Yo creo que son muchos pocos, gente realmente que es consciente de que puede cambiar la historia, y ojalá todo el mundo, en todo el mundo fuera consciente de que puede cambiar la historia, porque la puede cambiar, al menos a su alrededor. Gente que es consciente de que puede cambiar el mundo y que responde a motivaciones muy diferentes. A ver, después de una pequeña, o un breve recorrido por la historia, yo a veces me siento ahí en la mesa de la biblioteca y digo, a ver, gente mala en la historia, me salen muy poquitos. Me salen muy pocos. Gente que digas, qué maldad la de Hitler, lo he dicho antes, ¿no? Qué maldad la de Stalin. Muy poquitos. A lo mejor te saldrían, si yo hiciera la lista, que ya he empezado a hacer una lista, Dios me valga, ¿no? Porque digo que no se trata de juzgar, ¿no? Lo bonito de la historia es conocer y tal. Pero bueno, a veces me pongo a decir mal. Esto me sirve para darme cuenta que tampoco es que haya esta agenda anticristiana, existe porque se va configurando un modelo de cómo atacar a Occidente y al cristianismo, ¿de acuerdo? Pero no creo yo que haya unos núcleos muy centralizados en eso. No he podido hablar de los estudios postcoloniales, que tampoco es que sean unos estudios, ni mucho menos, que tengan una agenda anticristiana, porque no la tienen específicamente. Sí que tienen una agenda antioccidental, que hay que distinguir también las dos, ¿no? Por tanto, esos agentes, bueno, pues son muy diversos, yo creo que de muy diversa procedencia, algunos desde la política, otros desde
desde la intelectualidad, pero no diría yo que surgen de un núcleo original, como a lo mejor no se puede pensar que surgieron desde la Ilustración francesa del siglo XVIII. No, no es eso. Está muy disperso, como también está dispersa pues, la defensa de estos valores que consideramos esenciales dentro de nuestra tradición. Ya la última pregunta. Occidente ha llevado el cristianismo a los 5 continentes. ¿No sería necesario revisar el análisis que se suele hacer de la historia, que se hace al margen de Dios? Vaya última pregunta. Bueno, entonces, aquí sí que voy a responder un poco indirectamente, pero en esto tengo una idea un poco radical que a lo mejor no concuerda con alguno de la idea que a lo mejor alguien de la audiencia tiene. El capítulo, bueno, en realidad los dos capítulos que más me costaron escribir de este libro, que son, como es Genealogía de Occidente, son 15 hitos de Occidente históricamente, pues Jerusalén, Atenas, Roma, el cristianismo, la Edad Media, el capitalismo, el Estado, bien. O sea, los dos capítulos que me costaron más fue el del cristianismo y el de la Revolución del 68. La Revolución del 68 por razones obvias, porque ahí te metes en un avispero, porque ahí es donde surge precisamente la diferencia entre lo políticamente correcto y lo que no lo es, y las realidades que tanto han ayudado a contribuir a mejorar el mundo, obviamente, sobre todo pues, a través de los procesos de liberación racial, bueno, o sea, todo esto. Pero sobre todo me costó el cristianismo. ¿Qué hace un creyente como yo, que lo soy? Escribiendo desapegadamente de la influencia del cristianismo en la civilización occidental. Bueno, pues yo opté claramente por el desapego. Es decir, yo creo que la interpretación histórica debe estar conducida, para los que somos creyentes, por una serie de valores globales, pero de algún modo que no debe haber, desde mi punto de vista, una interferencia de esa fe. Como no la tiene, como no hay una interferencia de la fe en el médico que debe curar el ojo. Porque como el médico, a ver, si tienes unas cataratas, le pides al médico, si quiere que rece, pero de entrada que te arregle bien la catarata. O sea, digo, que esté por la labor en ese momento. Probablemente, si hace bien una cosa, hará mejor la otra. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, la gente, no sé por qué, tiende a pensar que la historia, bueno, pues tiene que tener este influjo más, digamos, metahistórico. Metahistórico en el sentido de ir un poco más allá de la historia y meter, digamos, una nueva manera de ver las cosas que cambie la historia. Creo que no es necesario, porque si uno hace bien la historia, no tiene por qué ser incompatible, sino todo lo contrario, con la vivencia de su fe, ¿no? Entonces, la historia no es que se haga, viendo la expresión que utiliza la persona que ha preguntado, no es que se haga o no se haga al margen de Dios. Yo creo que la historia debe hacerse bien, respetando lo que pasó en el pasado. Entonces, si la haces bien, evidentemente no será al margen de Dios. Para mí, al margen de Dios es quien manipula el pasado. Eso sí que es el margen de Dios, porque es mentir, y entonces ya es al margen de Dios. ¿Me explico o no? O sea, no viene tanto de meter una nueva coordenada en esa historia, sino en el tratar de hacer bien tu trabajo. Y si haces bien tu trabajo, intentas no manipular, tal. Porque, de hecho, si por algo se caracteriza el cristianismo es por no tener miedo a la verdad. Por tanto, uno va al pasado, uno va a las fuentes documentales e intenta sacar lo que hay ahí y hace una interpretación. Nunca mejor dicho, como Dios le da a entender, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí surge la historia, ¿no? Otra cosa es cuando hay esas interpretaciones maliciosas que por diversos motivos políticos, económicos, pues uno puede tener, pero entonces ya la está haciendo al margen de Dios precisamente porque no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Bueno, esto es complicado, ¿eh? Porque entra dentro de mi, digamos, de mi profesión y esto, pero más o menos yo diría esto. Muy bien, pues muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho de sintetizar tantas horas de trabajo, tantas páginas escritas en tan poco tiempo, por las respuestas tan sintéticas también que has dado y a la vez tan profundas a las cuestiones que te han planteado. Y por otra parte decir que han aparecido, no voy a mencionarlas, pero ha habido relación, las 3 sesiones que ha habido
eran de temas muy distintos y sin embargo ha habido relaciones entre algunas de las cuestiones que han aparecido ahora y en las anteriores, ¿no? Me encanta. Lo cual siempre es muy estimulante, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Jaume, por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí aguantando el tirón.